sus historias inmortales. Durante 30 años han hecho reír a chicos y grandes. Ahora, acompáñenos a descubrir la verdad tras los personajes, los amores, las peleas, el éxito y la hora del adiós. No se pierda La Vecindad del Chavo, aquí en vivo. Hola, muy buenas noches. El capítulo de hoy está dedicado verdaderamente a todo el mundo. Y es que desde pequeños de 5 o 6 años hasta adultos de 40 y más saben de qué les vamos a hablar. Esta noche el periodista Jaime Canitrot nos introducirá de lleno en La Vecindad del Chavo del Ocho. Conoceremos la intimidad de una de las series televisivas más exitosas de todos los tiempos. Descubriremos la dimensión humana de sus personajes, los romances nacidos al interior de la serie y los odios que la fama puede provocar. Pero para eso espérenos solo un instante. El Chavo del Ocho dio sus primeras luces en 1971. Solo le bastaron un par de años para transformarse en uno de los programas más exitosos del mundo infantil. De hecho, esgrime el no despreciable récord de 1.300 episodios, traducidos en más de 50 idiomas, incluyendo el chino. Hoy en día, 320 millones de personas en todo el mundo lo ven cada semana. Pero, ¿qué llevó a este programa a tener un éxito tan grande? El equipo de Aquí en Vivo se trasladó hasta México, la cuna de Chespirito, el creador del programa, y descubrió ahí uno de los secretos mejor guardados de la televisión mundial. Nos encontramos en pleno corazón de Ciudad de México, en el barrio de La Marranera, es decir, el lugar de los cerdos. Aquí confluyen la pobreza, la marginación, la drogadicción, los niños de la calle y una peculiar forma de convivencia social, la vecindad, una como esta, como la que dio origen al Chavo del Ocho, a la Chilindrina, a Kiko o al profesor Girafales. Son los actores que tejieron una historia de éxito, pero también de amargura. Quienes de ídolos pasaron a ser villanos, los que se juraron amor eterno y terminaron dominados por el odio. Ingrese con nosotros a sus hogares, comparta sus sueños y frustraciones. Descubre aspectos desconocidos de quienes ya partieron, los imborrables recuerdos que dejaron la Bruja del 71 y el entrañable Don Ramón. Acompáñenos a recorrer el mundo de Chespirito, de sus personajes y de los graves conflictos que terminaron con la separación de su compañía. El programa nació en 1971 en México y todavía nadie logra explicarse cómo en apenas 2 años ya era éxito total en varios países del continente. En Chile lo conocimos recién en 1977, cuando la televisión todavía era en blanco y negro y se transmitía solo una vez a la semana. Claro que sí. Pero la vecindad del Chavo fue ganando terreno, hasta que en una de sus giras, la compañía de Chespirito repletó la Quinta Vergara y en menos de 24 horas llenó 2 veces el Estadio Nacional. Nada muy distinto a lo que ocurría en el resto de Latinoamérica. En el Luna Park de Buenos Aires, nadie ha logrado superar su récord de presentaciones con 7 días consecutivos. Y hasta el momento nunca ha vuelto a pasar lo que ocurrió en el Poliedro de Venezuela. Las carreras de caballos debieron suspenderse por falta de apuestas, porque toda la gente estaba en su show. 15, 16, 17, 18. ¿Qué pasó? Pues ya perdiste. Pero llegué a 18. El impacto incluso llegó a Estados Unidos, donde por primera vez un espectáculo latino llenaba el Madison Square Garden de Nueva York y repitieron la hazaña durante 9 días seguidos.
aunque no alcanzaron a llegar en vivo y en directo a países como China, Japón, Corea, Grecia, Tailandia, Marruecos o Angola. Allí igual conocen de los golpes del señor Barriga y de los rulos de doña Florinda. Los casi 1300 episodios que se grabaron en 25 años se han traducido a medio centenar de idiomas. Mira, yo opino... ¡Ya, pues, hombre! Si hemos sabido esto, mejor le hubiéramos hablado a Batman. En primer lugar, Batman anda de luna de miel con Robin. Resulta increíble pensar que tanto éxito pueda descansar en una sola persona. Roberto Gómez Bolaños nos recibe en su pequeña oficina que ocupa como presidente de la empresa cinematográfica de Televisa. Cuesta imaginar que hace solo 5 años seguía dándose porrazos y haciendo piruetas vestido de chapulín, o se metía de un solo salto al barril cuando personificaba al Chavo. Pero las garroteras y las chiripiolcas comenzaron a llegar solas sin necesidad de actuarlas. Los achaques de sus 70 años fueron la sentencia de retiro para Chespirito. Así, vente, vamos por más. Ya se quedó trabado. Cuenta que su ingreso a la televisión fue tan inesperado como la llegada de sus 6 hijos y sin mayores ambiciones, tal como su inclusión en el fútbol amateur o cuando obtuvo su título de ingeniero, profesión que nunca ejerció. Salió un anuncio en el periódico solicitando un aprendiz de escritor de televisión y un aprendiz de productor de televisión, y yo iba buscando eso. Pero ahí empezó la cosa. Empezó escribiendo simples frases publicitarias. Luego siguió con algunos textos para radio y libretos televisivos. Su particular estilo lo hizo famoso, y algunos dijeron que había nacido un nuevo Shakespeare. Claro que por su estatura, que apenas supera el 1,5 metros, quedó bautizado como Shakespearito. Siempre detrás de las cámaras, comenzó a escribir los guiones de Viruta y Capulina, un clásico humorístico mexicano, hasta que un día falló un actor y Chespirito tuvo que salir a escena. Echarle tierra, mucha tierra. Tenga cuidado con los ojos. Sí, señor. Ya no solo lo aplaudían por sus dotes literarias, sino por su capacidad histriónica en el set. Así es como le dieron un pequeño espacio cómico en un programa de televisión, donde reunió al equipo de actores que luego darían vida a la vecindad del Chavo. Asegura que nunca tuvo una clave para el éxito, pero que sí esquivó la fórmula que lleva directamente al fracaso y que consiste, según él, en halagar a todo el mundo y dejarse llevar por la opinión de los demás. Muy relativo. Si había algo que a mí me disgustaba, aunque estuviera seguro de que sería un factor de éxito, lo eliminaba. Nunca traté de satisfacer a la gente, sino que coincidieran conmigo. He tenido la fortuna de que los ratings famosos me acompañan y me distinguen favorablemente, pero no me interesan. Ni las opiniones de encuestas para ver qué quiere el público para darle eso, no. Ni siquiera varió ese estilo cuando tuvo la oportunidad de enviar el programa al extranjero. Yo no pregunté qué frase les gustaría en Chile, o en Argentina, o en Guatemala, o en España. No, yo puse las frases que a mí me gustaban, consciente de que algunas no tendrían una traducción muy limpia, pero finalmente le gustaron al público. El estilo de Roberto Gómez Bolaños era cosa seria. Solo en algunas ocasiones permitía que los actores aportaran ideas en cuanto al vestuario o aspecto físico del personaje. Y no todos se atrevían a hacerlo. En el set, todos sus movimientos estaban fríamente calculados. No permitía yo las improvisaciones en la grabación definitiva. Antes sí. Me decían, oye, o a medio de la grabación a veces lo que llamamos morcilla, ¿no? Una improvisación y a veces se reían los técnicos, a veces no. Me gustaba y consideraba yo que era adecuada al personaje, a la historia del momento, a todo eso.
y era buena. Decía, ok, pero va nuevamente, se va a grabar nuevamente, porque hay que encuadrarla bien, hay que oírla bien. Entonces, ya en lo que salía al aire no había una sola improvisación. ¡Silencio! ¡Pues el maestro Longaniza! Su lista de personajes es tan larga como extravagante. Chaparrón Bonaparte, un loco de remate. El doctor Chapatín, un viejito porfiado y sordo. El Chompiras, un ex delincuente. Y el Chapulín Colorado, el antihéroe por excelencia. Pero el que más le gustó siempre fue el Chavo del Ocho. Aunque no era en el que estaba yo más a gusto actuando, porque obviamente nunca quise que la gente pensara que yo era un niño, sino que aceptaran que era un adulto representando a un niño. Pero de cualquier manera me costaba trabajo. Tenía que conservar una inexpresividad en algunas cosas o una expresión que dijera sin exagerar. En fin, era complicada. Entre sus amigos y compañeros, Chespirito es considerado como el rey Midas de la televisión y el cine. Protagonizó, produjo y dirigió una veintena de películas, todas con enorme éxito. Y en la mayoría de ellas incluyó a los miembros de la vecindad, como en Chaparrito, Don Ratón y Don Ratero, Música de Viento y El Chanfle. ¡Suéltela! 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 ¡Desmárquense! ¡Desmárquense! Por si no lo sabes, aquí el entrenador soy yo, ¿sí? Sí. ¿Y entonces por qué te pones tú a dar instrucciones? No, señor, yo únicamente... Además, la carne de burro no es transparente. ¿No? No, claro que no. En el teatro le ha ido incluso mejor. Poco antes que terminara de grabar los programas de la vecindad, montó la obra 11 y 12. Hoy, la misma irreverente comedia de enredos cumple nada menos que 8 años en cartelera. Pretende traerla próximamente a Chile, ya que después de México es el país con el que dice sentir lazos más profundos, no solo por ser el lugar donde inició su relación sentimental con Florinda Mesa, sino también por su gente, extremadamente efusiva. El taxista que no nos quería cobrar el transporte, Florinda comprando 2 pares de botas, creo que era en Valparaíso, y se las regalaron. Y no hubo manera de decir, no, las pagamos, no. Y una señora, el colmo de todo, que oyó que yo había querido comprar una casa, pero yo lo había dicho de chiste, Villa Quintero, había unas casas muy bonitas, que yo voy a comprar una de esas, lo dije así de chiste, pero ella, lo publicaron los periodistas, y ella pensó que lo había dicho de verdad, y me llevó los papeles de propiedad de una casa que me quería obsequiar. Aquí en los gigantescos estudios de Televisa en Ciudad de México, Chespirito no solo dio origen a más de una treintena de personajes, sino a una multimillonaria industria que por más de 20 años solo ha generado ganancias. Aunque no se conocen las cantidades, para nadie es un secreto que el programa fue una verdadera mina de oro, tanto para la cadena televisiva como para Chespirito y los demás actores. Y cómo no, si a mediados de los 70 el rating de la serie en México oscilaba entre los 55 y 60 puntos. Actualmente el programa llega a unos 320 millones de personas a la semana. Y por ejemplo, en Brasil los niveles de audiencia superan incluso el show de Xuxa. La directora de promociones de Televisa, Erika Kenny, reconoce que esa alta sintonía y los valores que entrega el programa han sido los 2 ingredientes de la fórmula mágica, hacer de Chespirito un superventas. Es un programa es bueno el programa y es un programa muy noble, o sea que siempre te permite tener patrocinadores. Bueno, nuestros patrocinadores siempre buscan eso, ¿no? O sea, seguir con los valores y siempre tener, aunque sean cosas novedosas, pero siempre seguir con una tradición.
confiesa que han tratado de aplicar esa fórmula a otros programas infantiles que nunca lograron entrar al Salón de la Fama. Tanto es así que Televisa desistió de su intento y ahora solo se dedica al humor para adultos. ¿Qué estás haciendo, chavo? Le estoy pegando a Kiko, ¿y qué? Porque yo pensé que estabas haciendo algo mal. Tú puedes guardar las espaldas a la condesa, ¿verdad? ¿Qué son postizas? Quiero decir que tú puedes proteger Aquí a la las condesa. encuestas no son necesarias. Con Chespirito no hay estadística que valga. 100 de cada 100 latinos han visto alguna vez al Chavo o al Chapulín Colorado. Este es el programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Las vidas de al menos 3 generaciones completas han estado marcadas por las aventuras y desventuras de un superhéroe más noble que una lechuga o por las tortas de jamón que un huérfano de 8 años soñaba con saborear. ¿Sabes cómo no soy tan tonto como decían? No, Chavito, eres inteligentísimo. ¡Gracias! Está diciendo que además hay un intento de asesinato. Claro que por supuesto que desde luego que sí. Pues es Baldomero que quiere matar al Botija. Sí. Y nadie podría negar que hasta nuestro lenguaje se vio trastocado por la influencia de botijas y chimultrufia. ¿Quién es ese tal Baldomero y por qué lo quiere matar? ¿Para qué le digo que no? Sí. El Chavo yo creo que es algo que te enseña, porque transcurre la infancia de lo que es tu vida misma. Han sido 30 años de éxito, más que suficientes para que Televisa decidiera homenajearlo. La empresa destinó 24 horas continuas a una programación especial, donde realizó un concurso de dobles de los personajes de la serie, que logró reunir a cientos de chavos y chapulines de toda Latinoamérica. ¡Ay, qué globo más bonito! También mi mami me da mucho dinero para comprarme bastante globos. Y me los van a prestar. Durante el programa especial, Roberto Gómez Bolaños volvió a encontrarse con el chipote chillón, con la chicharra paralizadora y las pastillas de chiquitolina. Dios. La idolatría por Chespirito simplemente impresiona. Porque no es común que en una conferencia de prensa los periodistas, en vez de preguntar, se dediquen a aplaudir, alabar y entregar reconocimientos como si fueran parte de su fan club. Quería dársela personalmente. Espero que le guste. En el Perú que lo quieren tanto. ¿Qué tal le parece? Gracias, porque hiciste que nuestras vidas siempre hubiera un motivo para reír. ¿Cómo le hago para no llorar, Chulel? América TV. Primero que nada, darles las gracias por existir a los 4 que están aquí. Gracias por haber acompañado a todos los que estamos aquí presentes en nuestra infancia, en nuestra vida. También impacta la reacción de sus propios compañeros de set. A sus 53 años y con varias operaciones que la mantienen casi tan joven como la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves fue el ejemplo más claro de este verdadero fanatismo. Hasta las 5 o 6 de la mañana. Yo he tenido mucha fortuna, soy una gente muy afortunada, tuve unos padres maravillosos. Tengo el mejor marido del mundo, pero aparte necesitaba yo algo en mi vida, y ese algo fue Chespirito. Yo siento que somos un poquito como matrimonio. Él hizo a la Chilindrina, y yo me siento mamá de la Chilindrina. Sin ese padre tan maravilloso, tan inteligente que le dio todo, la Chilindrina no existiría y yo no hubiera sido feliz en mi carrera. En el momento que me dijo Roberto Chico que le iban a hacer un homenaje, dije, yo de alguna manera tengo que hacer algo para agradecerle tanto cariño, para agradecerle mi admiración, para decirle que la Chilindrina también lo admira.
Dejé todo lo que estaba haciendo. Y hice esto. Ojalá que te guste, Roberto. Es para él solito, no voy a decir eso. Dice, La Chilindrina, homenaje para Chespirito. Todas esas canciones tan bellas que cantamos en el programa, me atreví a cantarlas. Mejor que Chespirito, ¿eh? Sí. Pero en cada una tengo un mensaje muy bonito para ti. Gracias. Gracias, Chespirito. Sigue siendo considerado como un programa a toda prueba en términos de rating, comercialización y trayectoria. En Argentina recibió el premio clásico del continente y en Colombia lo elevaron a la categoría de programa del milenio. La fama y el éxito siguen intactos, pero los lazos que unieron a la compañía definitivamente están muertos, sepultados por un final abrupto, macabro, teñido de envidias, celos y rencores. Es la hoguera de las vanidades que esconde esa bonita vecindad. Fue con la salida de Carlos Villagrán que se conoció públicamente de los conflictos. Durante los primeros 7 años del programa, Kiko se había transformado en uno de los personajes más populares. Empezaron a ver un poco de envidias, egoísmo, celo artístico por parte de los otros compañeros, porque al que más buscaban era Kiko, el personaje Kiko, no Carlos Villagrán, el personaje Kiko, porque por lo pintoresco, como dos cachetín, la forma de llorar, todo eso era como que más llamativo, ¿no? Y ahí empezó a haber distanciamientos y todo ese tipo de cosas, y bueno, yo preferí salirme del programa antes que me sacaran y ese tipo de cosas. Sacaron un poquito a Rubén Aguirre y a Edgar Vivar, concretamente La Chilindrina, que siempre le tuvo envidia al personaje de Kiko. No sé por qué le tuvo envidia, yo creo que porque destacaba más que la misma Chilindrina. Ella fue creando cosas y en entrevistas hablaba mal del personaje o de Carlos Villagrán. Roberto Gómez Bolaños reconoce que hubo quienes reclamaron más protagonismo en algún momento, pero asegura que jamás hubo favoritos ni intenciones de bajarle el perfil a determinado personaje. ¡No me simpatizas! Un equipo juega bien cuando todos forman un conjunto. Evitar el estrellismo, incluyéndome a mí. Hubo programas en que me decían, oye, en el programa del Chavo, el que menos salió era el Chavo. Bueno, porque la trama no requería que saliera más. Entonces, eso lo cuidé siempre. Sin embargo, Villagrán no lo sentía así. Y llegó un momento en que el trabajo se le hizo insoportable. Eso, junto a tentadoras ofertas para trabajar en otros países, gatillaron su salida. Lejos de México y del grupo, rápidamente se extendió una estela de rumores. La gente no sabe nada, creyó también en parte eso de... se volvió un personaje místico, Carlos Villagrán, de dónde estaba, dónde está, dónde vive, con quién, cómo está, todo ese tipo de cosas. El momento más esperado del homenaje en Televisa era el del reencuentro. Después de 22 años, Villagrán volvía a abrazar a los integrantes de la compañía y en especial a Chespirito. Pero justo una hora antes de la supuesta reconciliación mostrada frente a las cámaras, esos mismos compañeros lo habían destrozado ante los medios de comunicación más importantes del continente. Y tu hermano Horacio, en paz descanse. Para ellos, Carlos Villagrán era simplemente una especie de mercenario que decidió irse para sacar provecho de la fama que le había dado Kiko. Porque en la mejor época de nosotros estábamos tan ocupados trabajando aquí, haciendo programas de televisión, que no podíamos ir a trabajar todo lo que nos pedían a todo Centro Sudamérica. Y él, gracias al programa, explotó la imagen de todos nosotros, perdón que lo diga así, siempre he hablado de una manera clara, y ganó lo que quiso con el nombre del señor,
y trabajando a espaldas de la vecindad del Chavo del Ocho, lo que nosotros no teníamos tiempo de hacer. Pero la enemistad no se quedó en palabras o desprecios. Villagrán acusó a Chespirito de apropiación indebida del personaje. Porque yo soy el autor del personaje y él dijo que él era el creador. Yo dije que no, entonces me demandó y gané la demanda muy fácilmente. Nunca en la vida tuve ningún problema, ni ninguna denuncia, ni ningún no de Roberto Gómez Bolaños. Al no tener eso, yo no puedo decir que tuve algún problema. Trabajé siempre a gusto haciendo el personaje Kiko, no tuve ningún problema de ninguna especie. Para un merchandising en Perú, me habían pedido allí un testimonio de los actores, en el sentido de que yo era el creador de ellos, el dueño. Lo pedí y todos me lo dieron y ahí tengo las copias todavía, la de él incluida. Y entonces él dijo que lo habíamos obligado a firmar eso, que yo había obligado, y presionándolo, reteniendo el sueldo. Jamás pagué yo, afortunadamente es Televisa la que paga, y nunca se le forzó. Ni siquiera había problema, no me atrevo a decir que había problemas porque no lo había, mentiría, que no nos veíamos de acuerdo. Y en esa parte de no nos veíamos creció todo eso, pero no lo había. Yo podría haber impedido que trabajara haciendo el papel de Kiko en cualquier lugar del mundo, pero nunca lo hice, y que siga trabajando y que siga usándolo. Hoy Carlos Villagrán comparte su residencia entre Argentina y Venezuela, donde disfruta del enorme éxito que le han dado sus circos y programas televisivos, en todos con el personaje de Kiko. Reconoce que la idea de incluir un niño ricachón como contraparte del Chavo fue de Chespirito, pero simplemente la idea, porque el carácter, la fuerza, los rasgos típicos del personaje asegura que son mérito propio. Y era como hacer un pastel, como hacer una torta. Le pongo un poco más de mantequilla, a ver, prueba. No, creo que le falta huevo. Le pongo el huevo. Y lo fuiste llenando de riqueza, ¿no? Le fuiste poniendo, porque yo sabía que yo... Y se lo apliqué en el llanto a Kiko. Nadie sabía que yo podía hacer el sonido gutural, pero yo se lo apliqué a Kiko para enriquecer al personaje. Entonces yo lo fui formando. Nadie sabía que yo hablaba con los cachetes flash, que es una facilidad que yo tengo. Eso le aporté al personaje. Entonces yo digo que, pues yo lo fui haciendo, lo fui enriqueciendo. Fui respetando un libreto que me dieron, pero el personaje sí, cada uno de nosotros lo fue haciendo. ¿Y yo qué? Dice que el personaje era aún más de su propiedad cuando iba de gira a países no hispanos, como Brasil. Prácticamente debía reconstruir a Kiko. Tuve que aprender el idioma, por lo menos a aprenderme el show, a hablar portugués, ¿no? Y a doblar el personaje, porque Kiko, ustedes están acostumbrados a oírlo. ¡Mamá! ¡Mira, mami, me pegó el Chavo! Pero en Brasil, el que lo dobló lo hizo muy nasal y muy cerrado. ¡Oh, mamá, tudo bom! ¡Oh, mamá, vamos droga! Entonces yo tuve que aprender a imitar al que me dobló, para que hubiera semejanza entre imagen y audio, ¿no? Pero sus argumentos de nada sirven ante la ira desatada de algunos de sus ex colegas. Lo declararon persona non grata. Aún no le perdonan haberse ido. Sobre todo Rubén Aguirre, quien asegura haber sido el descubridor de la beta artística de Villagrán. Lo llevé a una fiesta, me lo senté aquí, a Pirolo, entonces era Pirolo, para que hiciera un mono de ventrílocuo. Una sketch que yo le había enseñado. Le gustó tanto a Roberto que lo contrató para... Entonces me molesta que alguien que yo haya recomendado se haya portado de una forma tan sucia, tan poco digna, ¿verdad? Como se portó él. Todos tenemos pruebas que a donde quiera que fue Kiko habló pestes de Roberto. Eso aquí en México le llamamos darle patadas al pesebre. Y de todos modos, no me culpes con esta chusma. Sí, mami. Ay, bien. Esa es una chusma. ¡Chusma! ¡Chusma!
Las teorías para explicar el dramático fin de la compañía parecen inagotables. Según Juan José Origel, periodista de espectáculos de Televisa y voz autorizada en todo lo que se refiere a rumores de la farándula mexicana, la culpable de la división del grupo tiene un solo nombre: Florinda Mesa. Como en todo buen escándalo, los líos de faldas no podían estar ausentes. Aunque ninguno de los involucrados quiere hablar del tema, para Origel está claro que todo empezó cuando Carlos Villagrán dejó a Florinda, tras una relación sentimental de 7 años. Pero siguieron trabajando juntos y el ambiente al interior del grupo comenzó a deteriorarse. El distanciamiento con Villagrán hizo que ella se acercara cada vez más a Roberto Gómez Bolaños, hasta que un día Chespirito y Florinda Mesa terminaron casados. ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡Yo! ¡Chapulín Colorado! ¡No contabas con mi astucia! Él todo el tiempo me halagaba, me divertía. Pero el último año, la recta final, sí ya fue de mucha insistencia. Me llevaba una flor todos los días, me componía versos, me escribía versos, me componía canciones. En fin, fue muy difícil resistirme, pero sobre todo me divertía mucho. Y como yo seguía sin hacerle caso, de pronto un día se desapareció, como que hubo algo de táctica. Después de mucho verlo se desapareció, entonces de pronto yo descubrí que me era imprescindible. Según Origel, ese fue solo el inicio del gran fin. Porque estando juntos, Florinda Mesa habría comenzado a influir en las decisiones de Chespirito con el único objetivo de quitarle minutos en pantalla a Carlos Villagrán. El señor Gómez Bolaños como persona es una persona encantadora, es un señor muy humano, es un señor muy agradable, que la verdad yo que he tenido la oportunidad de estar platicando con él, él ha estado conmigo en mi programa y ha sido una persona que yo aparte del respeto y el cariño que le podemos tener todo el mundo, se ve lo sencillo, que nunca perdió el piso después de ser un hombre tan famoso. Y creo que ahí ella fue la que desubicó a todo el grupo. Y la señora ha tenido problemas con Televisa inclusive, y es una señora que ha querido en cierto modo mangonear al señor, ¿no? Él me conquistaba. Para este periodista de Televisa, Florinda Mesa fue simplemente como la Yoko Ono de la compañía. Rumores infundados, según Chespirito, quien ya cumplió 22 años de matrimonio con Florinda. Que ha sido mi gran hallazgo en el programa, la quiero mucho, estoy enamorado, sigo enamorado de ella, creo que ella de mí también, y ha sido mi empuje, mi sostén, mi ayuda, mi inspiración. No, Florinda escribe excelentemente, actúa excelentemente, canta como 500 veces mejor que Yoko Ono. Baila, es muy bonita. Ambición, poder, envidia, traición, conceptos que no parecen calzar con los inocentes y pintorescos personajes de aquel legendario conventillo mexicano, pero que de hecho existieron y terminaron por destruir una de las compañías más exitosas de la televisión latinoamericana. Y también le voy a regalar ropa nueva a todos los que necesiten ropa y que no tengan ropa. Por ejemplo, a las pobrecitas señoras que salen en las revistas que usted lee. La mente brillante de Chespirito sigue tan lúcida y productiva como siempre. Su privilegiada pluma no se agota y continúa siendo la materia prima de programas y películas de Televisa. Pero ¿qué pasó con el resto de la compañía después de la separación, cuando la mayoría ya se empinaba por sobre los 50 o 60 años? Dijo su turno. Todos pensaron en que iban a tener el éxito impresionante cada uno, y el éxito eran todos. De hecho, bueno, Chespirito siguió con el éxito en la obra de teatro porque Chespirito es un hombre muy brillante. Pero los demás, sus personajes, no tuvieron el éxito que creían haberlo tenido. La Chilindrina no ha vuelto a tener un programa de televisión con el éxito que ella esperaba. Todos,
cada uno de ellos. Unos se fueron a un circo por allá y otros un espectáculo mediocre por allá. Y pues ya se desbarató y ya ahora viven otra vez ya nada más de las glorias del pasado. Probablemente esté por acá. Por allá. O por acá. Por acá. Por allá. Por acá. Por allá. Por acá. Por allá. Por acá. Por allá. Los indios. Los indios. ¡Ra, ra, ra! Vas ahí, campeón, escucho. Rubén Aguirre quería ser famoso. No le importaba mucho en qué, pero sí, desde pequeño se propuso que ese sería su único objetivo de vida. Por eso primero probó suerte entre cuernos, capas y espada, pero tuvo la más terrible de las enfermedades que pueda sufrir un torero en la arena, un profundo miedo hacia el animal. Dejó la tauromaquia y pasó directamente a las aulas de la Universidad Autónoma de México. Luego de recibir su título de ingeniero agrónomo, volvió a sentir ese llamado interior. Había que tener popularidad. Ahora, la fórmula estaba en el teatro. Pero solo obtuvo papeles menores. No había ofrecimientos para hacer cine y los años pasaban rápido sin que llegara la anhelada fama. Hasta que un día, su amigo Roberto Gómez Bolaños le tendió la mano. En televisión vi una manera de ganar más rápidamente popularidad en el teatro, estar más pronto en el ánimo, en el conocimiento del público. Pues lo primero que hizo fue internacionalizarme, ¿verdad? Eso fue lindo cuando nos dieron la noticia de que Guatemala había comprado el Chapulín Colorado, no lo podíamos creer. Y luego el segundo país que lo compró fue Panamá. Dije, no es posible que hasta Panamá podamos llegar, eso no es posible, no lo podíamos creer. Nos dio también una calidad de estrellas, un estrellismo, un poco de estrellismo, ¿verdad? Porque donde quiera que íbamos un autógrafo y no sé, era una sensación que no habíamos experimentado nunca ninguno de nosotros. Y así, tras 7 años, Rubén Aguirre veía por fin conquistados sus sueños. Su cuarto de hora, que se extendía por toda Latinoamérica y que más tarde le haría cambiar incluso su forma de vida. Ya no puedes vivir la vida que tú quieres así nada más. Tienes que pensar siempre que eres un ejemplo, que eres una persona conocida a la cual el público quiere, especialmente niños. Entonces tu comportamiento tiene que ser cuidado. Por ejemplo, cuántas veces tuve que rechazar ofertas de anuncios de cervezas o de brandis, o rechazar también algunas propuestas para trabajar en cabaret, ¿verdad? A pesar de que había pues una oferta de dinero muy fuerte. Entonces decir, no, yo no me interesa trabajar haciendo chistes burdos o diciendo malas palabras, o no voy a hacerlo. Tanto en México como en Chile y en todo el continente, el nombre de Rubén Aguirre no viene muy fácilmente a la memoria si no se asocia a la figura del profesor Girafales, el maestro Longaniza, el ferrocarril parado o el kilómetro de cañería, ese eterno enamorado de doña Florinda, soñador y vanidoso de sus conocimientos, que rápidamente perdía la paciencia con la escasa materia gris que demostraban tener niños como Popis, Kiko y Godínez. Sin embargo, no fue Girafales su papel favorito, sino Lucas Tañeda. A propósito de operaciones bursátiles, dime una cosa. Una cosa. ¿Sabías que la gente sigue diciendo que tú y yo estamos locos? ¿Que tú y yo estamos locos, Lucas? Figúrate. No hagas caso, Lucas. Lo que pasa es que hay muchas personas que son propensas a contar chismes y otras que son más propensas a las enfermedades cardiovasculares. Estás en lo cierto. Que éramos una bola de inútiles. El loquito fue el papel que más le costó interpretar, por la esquizofrenia absurda de Lucas y la complejidad de los textos, donde nunca tuvo injerencia. Los diálogos, los desplazamientos en el set o la caracterización de los personajes estaban exclusivamente en manos de Chespirito. Pero eso no era cosa del intérprete, eso era cosa del libreto, en todo caso. No tenía yo nada que ver con eso. Yo me concretaba aprenderme un
un libreto, entonces uno no tiene nada que ver con lo que dice. A mí me dicen, di, malvado, te voy a pegar. Y tú dices, malvado, te voy a pegar. Aguirre fue uno de los últimos en abandonar el barco de Chespirito. Ya independiente, siguió trabajando bajo el alero del personaje de Girafales, tanto en su circo como en los poco exitosos programas que hizo en televisión. Luego probó suerte por largo tiempo en Argentina. Estuvo un año completo en Chile y algunos meses en Brasil. Hoy, luego que Televisa rompiera todo vínculo con el actor, prácticamente no sale de su casa. Camina con algo de dificultad, tratando de equilibrar sus 2 metros de altura con 120 kilos a cuestas. Su tiempo ahora lo acaparan las nietas y un nuevo y más tranquilo trabajo, un estudio de efectos computacionales que montó en el llamado Refugio, su enorme oficina, dominada por los colores de un guayasamín, por decenas de diplomas y caricaturas, por imágenes de un pasado lleno de gloria. ¡Tenía que ser el Chavo del Ocho! A pesar de tanto golpe recibido, de rentas que nunca le pagaban y de los cientos de sobrenombres que a cualquiera lo habrían tirado al sillón del psiquiatra, el señor Barriga era definitivamente el más cuerdo de toda la vecindad. Y curiosamente, el más cercano a nuestro país, ya que por el cuerpo de Edgar Vivar, todavía en franca expansión, corre sangre chilena. Su abuela era antofagastina. Supone que aún debe tener algún familiar en la segunda región. Ha estado allí varias veces. Los ostiones nortinos ya conocen su apetito, pero jamás ha tenido contacto con su clan, porque 1 o 2 días en esa ciudad no le han sido suficientes para encontrar algún pariente. Si hay tantos cuartos vacíos en el hotel, ¿qué tiene de malo que yo me quede a dormir en uno de ellos? ¡Que dejas las almohadas llenas de caspa! De toda la compañía es el que menos ha cambiado físicamente, excepto por su cabello que se le ha transformado en un bien escaso. Está divorciado y tiene 2 hijos, más o menos de la misma edad que él tenía cuando se inició en el teatro. ¡No! Cuenta que su llegada a las tablas fue pura casualidad. En el último año del colegio estuvo obligado a tomar un electivo artístico. Los cursos de plástica, música y canto estaban copados. El único lugar donde había cupo era en teatro, entonces llegué a la clase de teatro, me fui a sentar hasta atrás porque aunque no lo crean soy una persona sumamente tímida. Me senté hasta atrás y me descubrió el maestro de teatro y me dice, a ver, el gordito ese que está allá atrás, suba aquí a leer. No, suba, me decía que subiera al pequeño escenario de la clase de teatro. Y me insistió. Yo le decía que la siguiente clase, hasta que la tercera me dijo, si no sube, no le voy a dar la asignatura por pasada, ¿no? Entonces me insistió tanto para que subiera al escenario que ya nunca más me volví a bajar. Claro que entre guiones y bambalinas se hizo médico, pero la cirugía no era precisamente lo que le quitaba el sueño. Las luces del quirófano lo seducían para volver al escenario y paralelamente comenzó a trabajar con Chespirito luego que los presentara a un amigo común. El entusiasmo por el bisturí apenas duró 2 años. ¡Calabro los cachetes! Afortunadamente para Edgar Vivar, la mayoría de las escenas se grababan de una sola vez. Todo un logro si se piensa que prácticamente no había ensayos. Hacíamos un ensayo al italiano, un ensayo en frío, así como estamos sentados aquí en una mesa, en la cafetería del canal, nos podíamos a leer el libreto. Roberto daba las indicaciones en cuanto a intención, en cuanto a tiempo, ritmo de los parlamentos. Te llevabas tu libreto y lo memorizabas en casa. El día que se llegaba a la grabación, que era todo el día, el programa se grababa desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, a veces hasta la madrugada del día siguiente. Sí, y si me atoro yo, ¿quién me va a sacar? Si te atoras tú, no te desatoran ni la grúa de tránsito.
Bueno, Ñoño es... me dio la gran oportunidad de entrar en contacto con mi niño interior. Señor Barriga es un poco como Ñoño, cuando crece, ¿no? De hacer botijas, además un personaje muy simpático, un tipo que lucha por superarse y piensa que tiene una pátina de cultura que no lo es, ¿no? A ti te gusta mucho leer, ¿verdad? Por supuesto, siempre me ha gustado ser un hombre cultivado. ¿Cultivado? ¿Serás melón o sandía? Mi punto de contacto con la botija es que es inquieto en hacer cosas. Precisamente ese espíritu emprendedor es el que lo ha mantenido durante los últimos 5 años. Terminó el programa, pero para él comenzó una etapa aún más fructífera, donde asegura se da el lujo de hacer lo que realmente quiere. Decenas de obras de teatro, 5 comedias musicales, 2 telenovelas y la temporada Plaza Sésamo 2000. Muestras de que hay Edgar Vivar para rato. La historia de quienes componían la vecindad del Chavo del Ocho se ha visto afectada no solo por el amor y el odio, a ellos también les ha tocado la muerte. Uno de los personajes más queridos por los niños fue el primero en partir. Don Ramón, con 3 matrimonios y 10 hijos a su haber, murió en 1989. Su influencia en el grupo de actores fue decisiva para la supervivencia del Chavo y del Chapulín Colorado. Ciudad de México, 23 millones de habitantes y una enorme diversidad cultural y social, pero que se identifica plenamente cuando se hablan de problemas cotidianos. Es allí donde, según los expertos, está la clave del éxito de Chespirito y sus programas en estos 30 años, el hecho de tocar la fibra del pueblo mexicano y de Latinoamérica. Basta con recorrer las calles del Distrito Federal y adentrarse en cualquiera de sus barrios. Basta con poner algo de atención para darse cuenta de la enorme cantidad de chavos del Ocho que caminan sin rumbo fijo. Son los llamados niños de la calle, algunos huérfanos, otros simplemente prófugos de familias donde el afecto y la comprensión eran escasos. Sobreviven juntando botellas o cartones y muchos han encontrado techo y comida en las vecindades, parecidas a lo que en Chile conocemos como cités. Estos pequeños conventillos abundan en la colonia José María Pino Suárez, en pleno centro de Ciudad de México. Allí habitan profesores de escuela, viudas, madres solteras, obreros y desempleados. La materia prima que usó Chespirito para sus programas, la denominada gente de esfuerzo, que libra una verdadera lucha diaria para pagar un arriendo o comprar un par de zapatos. Que son asuntos de la sociedad brasileña, de la sociedad estadounidense, de la sociedad española, de alguna manera. Desigualdad social hay en todos lados. Niños que viven en la calle, lamentablemente también. Insisto, los personajes de Chespirito no son ajenos al contexto social en el que él ha trabajado, pero yo no diría que son ni solo mexicanos, ni descripción de lo que ocurre en México. Para Raúl Trejo, escritor, periodista y sociólogo de la Universidad Autónoma de México, esos problemas globalizados son los que sustentaron el éxito de los programas de Chespirito en tantos países. Un éxito que a muchos intelectuales aztecas no les causa ninguna gracia, porque para ellos esa popularidad se obtuvo ridiculizando a los integrantes de una clase social constantemente castigada. Han contribuido de manera muy lamentable a la degradación de la cultura mexicana y a la degradación de la imagen mexicana que hay en otros lugares del mundo. Yo no encuentro aspectos reivindicables en el trabajo de este personaje. Él desde luego es un personaje respetable, ha trabajado de manera consistente y permanente durante muchos años, pero de ninguna manera encuentro ni aspectos festejables ni aspectos reivindicables en las series del señor Gómez Bolaños.
le ha hecho un daño terrible a la cultura mexicana. Chespirito advierte que jamás quiso reflejar la realidad mexicana, únicamente quería divertir, porque para él cada vez es más necesario que la gente no solo tenga pan, sino también circo. Y que igual que se debe comer cosas que no hagan daño, hay que divertirse con cosas que no hagan daño. Yo me propuse siempre hacer eso, evitar las cosas que pudieran hacer daño. Asegura que nunca trató de educar ni exponer problemas sociales. Pero resulta curioso que en cada capítulo uno se encuentra con una infinidad de mensajes que indican lo contrario, como la peculiar forma que tiene el Chavo para clasificar animales y humanos. Según lo que comen, bueno, ahí decía, los que comen hierbas son herbívoros, los que comen frutas son frutívoros, los que comen carne, carnívoros, los que comen hot cakes son hot cakeívoros. Y luego le preguntaban al Chavo cómo se llaman los animales que comen de todo. Ricos. Pero las ácidas críticas no pudieron impedir que el lenguaje reinventado por Chespirito se hiciera cada vez más popular y a todo nivel. Y cuando yo llegué a México en los años 80, que tenía varios personajes, la gente, son muchos intelectuales, decían muchas cosas respecto de él, que estos eran programas más bien demasiado simples, etcétera. Pero era difícil conversar con algún amigo mexicano sin que alguien no dijera, se aprovechan de mi nobleza, no contaban con mi astucia, síganme los buenos y todo ese tipo de cosas. Yo por lo menos me acuerdo de toda esa frase. Por si alguien tiene alguna duda, basta un pequeño examen de memoria. Vea cuántas frases se instalaron para siempre en su disco duro, cuántas de ellas utilizó o tal vez sigue usando. Todos mis movimientos están fríamente calculados. ¿Qué cosa dice que dijo? Tómelo por el lado amable. Entonces, ¿qué? Y yo, como digo una cosa, digo otra. Digamos, hay cosas que ni que bote. Lleve el chample. ¡Chupi! ¿Para qué le digo que no, Sicilia? Chample. ¡Qué menso! ¡No me simpatiza! Lo sospeché desde un principio. Fíjate. Claro que por supuesto que desde luego que sí. ¿Qué pasó? Vamos a... ¿Qué te importa? ¡Toma torta! Vale. Mis antenitas de vinil están detectando la presencia del enemigo. ¡Síganme los buenos! ¡Cállate, que me detestan! ¡Fuera! No me tienes paciencia. Roberto Gómez Bolaños reconoce que puede haber muchos aspectos cuestionables en sus programas, todo menos el lenguaje. Yo reto a la gente, y lo hice, los reté, a que buscaran deficiencias en el español que usaba el Chapulín Colorado, en todos sentidos, gramaticalmente, sintaxis, etc. Yo puedo asegurar que tenían un lenguaje más acertado que el de la mayoría de los noticiarios, Por sus venas corría sangre de farándula. A su hermano mayor, el actor conocido internacionalmente como Tintán, algunos lo consideran incluso superior que Cantinflas. Manuel, el Loco Valdés, expareja de la actriz Verónica Castro y padre del popular cantante Cristian Castro, es uno de los más cotizados comediantes mexicanos por estos días. Y su tercer hermano, Antonio, es actor, productor y director de obras de teatro y televisión. Don Ramón claramente no era ningún galán, ni sus intensos ojos verdes hacían olvidar el conjunto. El Chavo definía genialmente como cara de mono con reumatismo o chichicuilote mojado. Pero aún así, jamás le faltaron las mujeres. Tuvo en total 3 matrimonios y 10 hijos. El menor de ellos hoy tiene 11 años.
Apenas había nacido cuando Ramón Valdés murió. El mayor es Rafael, que ya va camino a los 50. Para él hablar de su padre es casi lo mismo que recordar al personaje. Eran prácticamente iguales, sobre todo en la sencillez. Mientras los demás actores del grupo se enclaustraban para evitar el asedio de los fans, él gozaba saliendo a la calle. Inclusive le gustaba hacer las compras el mandado, pues ir a las compras del diario, él compraba la carne, muchas veces él salía. Y pues lógico, la gente lo reconocía y a él les daba gusto, inclusive platicaba con niños, sobre todo con los niños era con quien más se explayaba. Claro que era difícil no reconocerlo. Nunca usó maquillaje ni postizos que alteraran su apariencia y hasta se vestía igual que en la vecindad, con polera, zapatillas y blue jeans a punto de ser dados de baja. Todo lo que se ve en la televisión realmente fue de él, porque él decía que el pantalón vaquero, y de hecho la mayoría de nosotros usamos pantalones vaqueros, por la comodidad, porque dice que yo puedo salir a la calle y me canso, me siento arriba de un coche, en cambio si traigo un pantalón de, no sé, de casimir inglés, pues cuando te vas a recargar en un coche se te mancha y se te echa a perder. En cambio con un pantalón vaquero se anda saliendo. El parecido con el personaje se extendía incluso al modo de ganarse la vida. Mientras con el Chavo hacía de zapatero y vendía aguas frescas y globos, en la vida real Ramón Valdés fue granjero, cuidador de yates y aprendiz de cuanto trabajo eventual tuviera a su alcance. Quienes compartieron con él aseguran que su memoria era privilegiada y que si en pantalla parecía gracioso, lo era mucho más aún fuera de cámara. Yo recuerdo una vez salió una noticia muy alarmante de que la Secretaría de Hacienda, no sé cómo se llama ya, iba a hacer inspecciones a las casas. Salió una noticia del periódico que iba a ir a la casa de cada quien a ver cómo vivías, a ver si estaba de acuerdo con lo que tú ganabas. Y me acuerdo que cuando salió esa noticia y que estábamos todos viendo eso, dijo Ramón, uy, si van a mi casa me van a tener que llevar una torta de jamón. Igual que su personaje, Ramón Valdés era fanático del club de fútbol Necaxa. Este deporte era la única pasión que lograba distanciarlo de su intensa vida familiar. Hay un partido de fútbol internacional. ¿Qué le pasa a uno por andar comprando cosas de segunda mano? ¿Qué quieren? ¿Sabías que desde hace rato se fue la luz en toda la vecindad? Según los familiares, en capítulos como este debía morderse la lengua para no lanzar un garabato. Dicen que la boca no solo la tenía grande, sino también demasiado suelta. De hecho, mi esposa muchas veces decía que si no la insultaba, entonces porque estaba de malas. ¿Se puede saber qué desea? ¿El dinero o la vida? Ahí te habla mi vida. Un momentito, yo nada más robo cosas de valor. ¡Grosero! Ramón Valdés era el alma del grupo. Entre chistes y morisquetas se encargaba de calmar los ánimos cuando había problemas, manteniéndose al margen de las peleas. Pero eso cambió cuando las mentiras y las envidias comenzaron a tocarlo a él. Conmigo. Con mucho gusto. El ambiente ya se empezó a hacer muy, digamos, muy negativo para él. Y dice, ya no trabajaba a gusto. Entonces, ya no voy a trabajar a gusto, mejor me voy para no ser yo la manzana de la discordia. Fue el segundo en irse. Siguió los pasos de su gran amigo Carlos Villagrán, que lo invitó a unirse a su circo en Venezuela. Después no hubo quien los separara y recorrieron varios países con el programa Federico, donde ahora Ramón Valdés era Don Moncho. Fueron tiempos de vacas gordas. Después de todo, según las encuestas de popularidad, Don Ramón y Kiko eran como la sal y la pimienta de la vecindad original. Porque aquí en México siguió pasando el programa, pero nadie ya reparaba en verlo. Cuando volvieron a poner, aquí es nuevo, cuando volvieron a poner las series antiguas de La Familia Completa, donde salía Don Ramón y Kiko, lo pusieron a las 3 de la mañana.
tuvo rating, pero no esperamos que no tuviera rating, 3 de la madrugada, después a las 6 de la mañana, después lo tuvieron que poner en otro horario, y ahora está como estelar el programa y con un rating altísimo, el más alto de Televisa. Entonces quiere decir que algo tiene que ver esos personajes que eran, por lo menos don Ramón, era el eje del programa, ¿no? Cambiando de tema, vengo por el dinero de la A pesar del éxito, Ramón Valdés dejó el escenario a mediados de los 80. Un cáncer a la médula espinal le quitó aún más kilos a su delgada figura y le sumó una dosis de dolor insoportable. Aún así, cumplía religiosamente con sus ritos vitales, como jamás andar sin un cigarro en la boca. De hecho, tenía una mala costumbre de que casi siempre como a la 1, 2 de la mañana se despertaba, como relojito, se fumaba medio cigarro, lo apagaba, se volvía a dormir. Aún inclusive cuando estaba en el hospital, ya está prohibidísimo fumar, él se paraba a la 1:30, se fumaba su cigarrito, lo apagaba, llegaban las enfermeras corriendo, oiga, no se puede fumar, ni me hablen porque se me quita el sueño, así que hasta luego. Las últimas 2 semanas fueron más complicadas. Prácticamente no había un minuto del día en que no estuviera sedado, y sus amigos más cercanos se apresuraron en terminar sus giras para alcanzar a despedirse. El día que él murió venía yo regresando de Guatemala. Bajaba yo del avión y la sobrecargo que abre la puerta del personal de tierra de la aerolínea dice, ¡ay, el señor Barriga! Oiga, se murió don Ramón. Edgar Vivar tiene intacta la imagen del invierno de 1989 y del multitudinario funeral de su amigo. Había mucha gente, muchísima gente, pero gente del pueblo, no familiares, no amigos del ambiente artístico, lo que sea, estaba ahí Ramón Aguirre. La gente nos daba el pésame a nosotros. Y cuando metieron a Ramón Valdés a la gaveta, la gente comenzó a aplaudir. Cinco años después, su gran enamorada de pantalla sería la próxima en partir. Mi hijo Ñoño lleva el papel principal. Eso será después de Kiko. Permítame decirle, señora, porque aquí la única verdadera estrella es mi hijo Ñoño. ¡Silencio! ¡Silencio! La estrella del espectáculo es el director. O sea, don Ramón. Angelines Fernández nació en Madrid. A los 28 años y después de trabajar en Cuba, llegó a México. Rápidamente se transformó en una de las más importantes estrellas del cine y el teatro azteca, donde llegó a ser primera actriz del legendario director Fernando Soler y de Mario Moreno Cantinflas. Mi mamá ya había vivido el precio de la fama, ¿no? Mi mamá fue exclusiva durante muchísimos años, fue pionera de la televisión, allí en la Lotería Nacional, aquí en México. Entonces, pues mi mamá ya sabía de que salir y la reconocieran y todo. De pronto surgió la posibilidad de integrar la compañía de Chespirito. Todo un desafío, ya que hasta ese momento solo había hecho papeles dramáticos. Pensó que sería algo temporal, pero de allí no paró durante los próximos 21 años. Se dedicó en forma exclusiva al Chavo y nunca más hizo teatro. Como había ingresado al elenco en el año 1971 y su personaje vivía en el número 71 de la vecindad, su papel recibió el apodo de La Bruja del 71. Se llamaba Doña Clotilde, pero jamás pudo separarse del estigma de bruja. Adentrarnos en esta mítica serie televisiva nos ha permitido demostrarles que quienes trabajamos en este medio de comunicación somos personas que, como cualquiera, solo queremos hacer bien nuestra labor.
Por eso más que nunca queremos compartir con ustedes una noticia que nos tiene llenos de alegría. Hemos sido nominados por la Asociación de